Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Y también, bueno, pues todo el trabajo que haces como de la memoria, pues de la geografía de la memoria a través del río y pues también porque hay un, pues yo la verdad no la he leído completa, hay que tengo que decirlo, pero todo lo que hay como un capítulo orientado pues, a Puerto Wilches y a Barranca justamente, entonces como que también dijimos, bueno, como interesante saber como qué resultados ha obtenido, bueno, eso es como lo que más nos llamó la atención. Ok, pues creo que podemos hablar un poquito del territorio hidrosocial y como puerta de la conversación, porque pues creo que el punto de partida también para, mejor dicho, antes de que yo llegara al concepto de territorio hidrosocial, como para empezar a leer todas las dinámicas alrededor del agua, precisamente está el significado del agua, ¿no? Como realmente de la mano del significado que uno le da al agua también construye una visión de río. ¿No? Es distinto si tú concibes el agua como un mero recurso, tal vez te quede más fácil potenciar ese recurso y hacer una hidroeléctrica. ¿Sí? Como que hay visiones que tienen unas prácticas asociadas y unas infraestructuras asociadas a esa forma de darle significado. ¿No? Si el agua sagrada, por ejemplo, como son las lagunas en los sitios sagrados de los páramos, donde nacen los ríos, es un trato distinto al que le vas a dar a esa agua y seguramente, y además por ley, no puedes intervenir pues, esos espacios que ocupan el agua pues con ninguna infraestructura adicional, ¿no? Pues apenas es una gestión distinta y cuidadosa a la que se le tiene que dar a ese tipo de ecosistemas. Entonces, si uno va más allá como del agua como H2O, ¿no? Y se empieza a encontrar que realmente hay un universo enorme de significados que están mucho en las mismas epistemologías y las formas de entender el mundo que moldean y empiezan los ríos a ser reflejo de eso que todos pensamos, ¿no? Y los acuerdos sociales que hacemos con respecto a lo que significa pues algo tan vital como es el agua. Entonces, pues ahí hay un trabajo pues muy interesante en ese concepto de territorio hidrosocial, porque pues sí va mucho más allá, incluso de una geografía tradicionalmente ubicada como en una sola esfera de la vida, ¿no? Como más allá de una geografía física, de una geografía meramente de la planificación o de una geografía urbana o de una geografía económica, o sea, incluso más allá de la geografía humana a nivel de la percepción y de la vivencia, tiene que ser como una geografía súper amplia, ¿no? Realmente que logre ser mucho más integradora, porque el agua termina siendo eso y las formas del agua terminan reflejando precisamente esas visiones de mundo. Entonces, esta noción de territorio hidrosocial, pues primero es territorio, ¿no? Que eso ya también lo pone a uno como, pues no es solo agua, ¿no? No es solo un hilo que corre, sino que es apropiado y es reapropiado a través de prácticas sociales que en el caso del Magdalena Medio son bastante interesantes, como tú ya también has podido de pronto conversar con las personas que has hablado, que son históricas, ¿no? Pues que tienen que ver con el poblamiento de la región, que tienen que ver con la forma como la gente llegó por el río, que tiene que ver con la forma como se empezó a entrar, digamos, y a crear las relaciones mucho más allá del hilo, como ¿no? Como a hacer relaciones longitudinales que cortan la visión pues sí, como de una línea, como el dibujo de una línea, y que tienen que ver mucho más como con esa red compleja, que es hídrica, que es subterránea, que no siempre se ve, ¿no? En las viviendas, como estamos ahorita, seguro han recorrido muchos de los caminos que en Bajanza no se pueden, ¿no? Porque
otros caños se rompen, porque las ciénagas pierden comunicación, porque hay unos senderos que no se pueden tomar, porque pues literalmente no se puede pasar, porque el agua está baja, ¿no? Entonces digamos que el territorio hidrosocial termina siendo como esas múltiples relaciones entre actores, pero también entre infraestructuras, entre modos de gestionar el agua, entre modos de hacer gobernanza también del agua, eh, entre los usos que se les da al agua. Y pues ahí es como donde se encuentran conceptos, pero pues más que conceptos, como las experiencias, que es la memoria, ¿no? Que es como algo que empieza a jugar también ahí un papel importante en la medida que la memoria se actualiza todo el tiempo. Y si yo te pregunto a ti igual, ¿qué es la memoria a nivel personal, ¿no? A nivel subjetivo? Pues uno constantemente está recordando. Es decir, es distinto si tú recuerdas hoy lo que te pasó a los 15 años, así en 40 años recuerdas lo que te pasó en ese mismo momento, como que se actualiza de formas distintas en la medida que pues, el presente va pasando y asimismo uno lo ve con el agua. Entonces, esa es como la analogía de recordar como el río, como en la medida que como que ese flujo permite pensar en la gran cantidad de posibilidades que uno tiene, ¿no? Ahorita pues hemos estado conversando también por un proyecto en el que voy a ingresar, que es de estudios sobre ríos, como de si es posible realmente reparar un río, o sea, si es posible, pensando por ejemplo en el río Bogotá, si es posible realmente cambiar lo que es el río Bogotá, ¿no? Y muchas veces las respuestas, pues más allá de la misma infraestructura o los mismos tecnicismos que están detrás de los estudios hidrológicos o de la hidroecología y de la hidrobiología y de todo esto, las respuestas pueden estar más en el mismo pensamiento que hay sobre el agua, ¿no? Que si no la dejamos entrar, pues ella va a entrar, pero no va a entrar como podría entrar y podríamos convivir con ella. Acá no sé si han alcanzado a llegar como más hacia la Mojana, pues o si has pasado has ido por ahí, porque en la ciénaga de Zapatosa y en todo el territorio de la Mojana, pues estaban los cenúes, que son como, pues es un pueblo indígena, pero que construyó unos camellones precisamente para que cuando subiera el agua, pues el agua pudiera entrar. Y pues a ver, solamente ver una imagen como, se dice, como fotográfica de arriba, es ya impresionante porque uno de una entiende que el agua estaba ahí, está ahí presente. Y eso pues es un sistema que ha persistido hasta la actualidad. Claramente pues desde los últimos años ha habido otros problemas, pero en la medida que pues le damos la bienvenida y se deja de ver como un obstáculo como lo es para muchas veces la política pública, pues realmente se pueden crear otras formas de convivir con ellos. Y parte como de esa pregunta de, bueno, entonces, ¿dónde está el agua? O sea, ¿y dónde está el río? Si no solamente está ahí, como dónde se busca, ¿no? Como dónde hay que buscarlo. Y pues parte de las respuestas es pues que está en la ciudad de muchas formas, ¿no? Está en la ciudad, en los bosques, sobre todo pues en estas zonas donde se mantienen algunos bosques primarios y bosques secundarios, está en la forma como la gente habla, ¿no? Cómo se refiere a las direcciones, cómo se ubica en la ciudad. Están los movimientos sociales que también se han articulado con el eje del río y que han permitido comunicación permanente pese a que el conflicto ha estado siempre presente, porque pues esa es otra variable que hace parte de la historia de esta región y que creo que no abordarla es como no tener el contexto, ¿no? Porque pues hay muchas cosas de las dinámicas que suceden en la actualidad que pues también son herencias y cuestiones permanentes de lo que ha sido construirse en esa lucha y lo que tú decías al inicio también, como en esa resistencia constante de no dejarse quitar todo por la guerra, ¿no? En esa pugna de, bueno, y si el río lo ocupan los actores armados, ¿qué podemos hacer como sociedad civil también para no dejar que eso siga sucediendo?
Y ahí, pues ahí es donde iniciativas de memoria son muy interesantes para ver. eh, no siempre, no todos los días, pero es posible, ¿no? Y pues viendo la temporalidad en el pasado, porque pues digamos que en la tesis yo estaba parada del 98 al 2016, pero viendo cómo en esta última época, desde que surge la ley de víctimas, que empiezan a explorar como todos estos movimientos sociales y a ganar mucha fuerza las iniciativas de memoria, el río también empieza a cambiar, ¿no? El río empieza a darle camino pues a un montón de movimientos que estaban totalmente silenciados, totalmente como tras las puertas, porque pues representaba un peligro y una inseguridad que nadie estaba dispuesto a correr. Pero creo que ahí hay algo como muy interesante de ver ese territorio de lo social también ligado al río como un lugar de memoria, no solamente, mejor dicho, incluir el aspecto también de la memoria y metodológicamente también como la memoria puede activar eh, y permitir ver cosas que tal vez uno da por sentado o lo da como parte de los procesos que tienen que pasar por el agua, ¿no? Explorar esa memoria del río puede como de pronto lo están haciendo, pero como de recorrerlo, de saber cómo en diferentes épocas cómo cambian los caminos, pero también las intervenciones humanas, cómo alteran pues, que esos senderos puedan ser pasados o no, pero las estrategias que se crean para aún así poder pasarlos. Pues es un tema que es muy interesante y creo que incluso pensando en lo que mencionabas que hablaron con Credos, como esta conversación de los derechos humanos, vinculándola a la conversación de los derechos pues, de la naturaleza, de Río como sujeto de derechos, pues también es posibilitante, ¿no? No es perfecto, pero posibilita unas conversaciones que pues creo que como en diálogo con todo esto pues permiten imaginar un futuro distinto para los ríos, ¿no? Porque realmente como que sí estamos en un punto que es como, bueno, no todos cabemos en el mismo lugar, yo creo que un listado, no sé si ya fuiste a la Casa de la Memoria de las Mujeres de la OSP. Bueno, mañana abren, porque solo abren los viernes. Ajá. Y vas a ver cuando vayas que hay como una pared donde están las organizaciones sociales y los movimientos sociales en pro de los derechos humanos eh, que habitan constantemente la región y es muy impactante porque pues realmente es una historia que como que se narra en paralelo a estos conflictos y que también pues permite encontrar como otros futuros posibles, pero uno también se da cuenta de la recarga pues, de actores que están en un lugar muy concentrado. Y lo que pensaba ahorita, pues que hablaba también con tu compañera, como que el río está tan lleno que no alcanzamos a ver ni siquiera que haciendo el proyecto de uno se imposibilita el proyecto del otro, ¿no? Como, pues es que si se desvía un caño por ahí, se corta el tránsito, ¿no? Si se hace una presa, necesariamente se va a afectar la pesca. Si se hace una hidrovía, bueno, con los proyectos que ustedes también están viendo, que funcione 24 horas al día, los 7 días de la semana, necesariamente se van a alterar también la comunicación, que es más cotidiana, ¿no? Porque es muy difícil que todo conviva al tiempo. Creo que es un diálogo pues, que está pendiente, pero que tal vez pues como en esto, como en verlo como un lugar de encuentro y no como un lugar como de como de pugna de intereses, ¿sí? Sino más de encuentro, pues puede por lo menos como dejar que fluya esa idea de agua que no solamente pasa por algo técnico, porque pues y acá sí el trabajo con pescadores y no sé si has tenido la oportunidad de hablar, pues sí, es una cosa que es un conocimiento que es bastante especial de esta zona, ¿no? Como del reconocimiento de la vida que implica el agua
y de conocer hasta los momentos donde suena el desove del Boca Chico, como de reconocer esos sonidos que nadie más oye, como de realmente una conexión muy profunda de las dinámicas del agua en esta región. Y en varias regiones, pero creo que nos ha faltado tal vez escuchar también mucho más y aprender mucho más de historias que hemos ocultado. Creo que ahí la memoria tiene un lugar muy importante. Realmente nos hace falta aprender de cosas que ya han funcionado. Pensando en el río Bogotá también tuvo camellones, pero hay toda una como capas, ¿no? Que van sumándose y que se le va olvidando a uno que hay una forma posible de convivir con el agua y que necesariamente, digamos, reconocer esa memoria hídrica pues es clave para proponer y no que todo sea como técnicas como que suman, no sé, a veces hasta suman problemas. No sé qué otra cosa pues has visto que te ha llamado la atención o digamos si han tenido ustedes como un enfoque de río, porque también es como lo que decíamos al inicio, no toda agua es río, ¿no? Pues si hay un enfoque de ciénagas o si hay un enfoque de humedales, pues va a ser distinto también a una noción de cuenca o va a ser distinto a una noción de río desde la desembocadura hasta, perdón, desde el nacimiento hasta la desembocadura, va a ser distinto a hacer un corte, digamos acá en Magdalena es muy evidente que pues, el corte realmente es muy arbitrario, ¿no? Sí. Pues es una división político-administrativa que no necesariamente corresponde ni surge por las dinámicas sociales, sino que surgió más bien por otro lado. Sí, pues nosotros como la forma en la que hemos visto al río es como en términos de justamente los proyectos, ¿no? Entonces el distrito Malecón ve solamente la ribera del río. El Puerto Impala ve pues ya lo navegable del río y pues la APP ve el río desde Barranquilla hasta Barranca. Entonces justamente la idea de nuestro trabajo es como cómo se solapan como esas nociones de río, pero que a la final pues sigue siendo el río Magdalena. Entonces, digamos, nosotros también tenemos como categorías y hemos puesto esto del río como recurso, ¿no? Porque a la final estos tres proyectos lo están viendo así, pero también es ver cómo eso dialoga con la noción que tienen las personas, que muchas veces no necesariamente es el río como recurso. Es esa forma como una vaina multiescalar en donde las escalas pues coinciden, pero también dialogan todo el tiempo. Sí, y digamos, ¿qué has visto de cómo se sobrelapan los proyectos? O sea, entre los tres, ¿hay puntos como de posibilidad, como de convivencia? ¿O más que todo son como que se sobreponen y no funcionan juntos? Pues, bueno, nosotras como que empezamos a indagar en esto hace poco, estamos como en casi la mitad del semestre, pero lo que hemos podido pues leer y lo que hemos visto en campo es que si hay una noción como del río, como cuenca en tanto, bueno, no sé si como cuenca, más bien como cuerpo de agua que atraviesa el país. Digamos que tanto en la APP como en el Puerto Impala se le ve el río así, como a esa escala macro, ¿no? Pero en cambio, ya en el distrito Malecón es más el río como parte de Barranca como ciudad, ¿no? O sea, como limitar al río a lo que pues, está en Barranca, como a la ribera del río Barranca. Pero igual yo siento que justamente el encuentro es en el río como recurso, no el río no como hábitat, el río no como ecosistema, el río no como fuente de vida, ni como fuente, ni como identidad tampoco, sino el río como transporte, como una vía y como una vía que es necesaria, bueno. Pero creo que eso es transversal en los tres, como el río como recurso, sí. Sí, ahí toca, pues, como empezar a ver que es todo eso que queda por fuera, ¿no? Porque realmente, pues, es un recurso, ¿no? Es decir,
no es un recurso, no todos le damos el significado como recurso, pero sí es un bien, es un servicio, es decir, el agua realmente la necesitamos para la vida y necesitamos gestionarla y necesitamos lograr que se transporte de un punto A a un punto B también para poder utilizarla, es decir, esa gestión es inevitable, pero pues realmente en un río pues es que ahora pienso mucho en paralelo también con el río Bogotá, porque pues hay dinámicas que son muy distintas, pero que a la vez uno siempre vuelve al mismo punto. Eh, que es como en cómo dejar de ver también como esos procesos de gestión tan atomizados, ¿no? y tan fragmentados, sobre todo cuando pues nacen de la misma intención comunitaria pues de hacer una buena gobernanza pues, del agua para poder usarlo. Es decir, hay como un reto también a nivel social, porque pues en muchas partes de Magdalena Medio, pero pues también de Colombia, pues no existe el servicio público como tal del agua y se hace una gestión distinta, pues se hace una gestión desde los mismos acueductos comunitarios pues, que aprenden y crean las estrategias para poder pues, tener en esos casos, por lo menos para el saneamiento básico, pues, el agua. Pero pues igual, más allá de eso, pues también hay que vincularlo entonces a una noción que integre, es decir, como que esas sean integradas por esas visiones de un río más amplio, porque inevitablemente se van a Vale. dejar visiones por fuera, sobre todo como en un lugar de tanta riqueza cultural y social como este, donde pues el río no significa solamente una cosa, ¿no? Es muy difícil, o creo yo, pues es un reto pensar que el río es en paralelo como un elemento tan integrador y que es además el río de la historia, ¿no? El río por donde se ha forjado el país y es el río por donde se ha movido el comercio, donde se ha movido la gente, bueno, es el río de la historia, es un río mundo, es un río gigante, pero a la vez que comunica tanto, también como en esa grandeza, pues conviven demasiados intereses, ¿no? Realmente yo no sé si la palabra sea integrada, porque es muy difícil como pensar que todo pueda convivir, o sea, de cierta forma la toma de decisiones basada como en información con rigor académico y con rigor también que tenga en cuenta pues, todos los procesos que ya existen es muy importante porque pues no cada uno puede estar tomando decisiones, ¿sí? Aisladas, como quién es el que está haciendo realmente como la gestión y tomando liderazgo, o sea, es por Magdalena, pero pues por Magdalena como conversa también con estos otros tres actores, por ejemplo, como los que menciono. El CONCA, pues cuando se define como todo el manejo del acuerdo, pero entonces cómo se sobreponen igual ahí la toma de decisiones en una escala más pequeña en un río que es tan grande. O sea, realmente como esas, más que consensos, es como dar la conversación sobre lo necesario, porque realmente pues no se puede seguir arrasando lo que históricamente se ha arrasado, ¿no? Que son los conocimientos y las formas de vida de las comunidades que más tradicionalmente han habitado los territorios. O sea, realmente, pues unos, no sé, por lo menos que esos proyectos tengan todos los componentes posibles, como un componente social también muy fuerte para que pues, pueda serle útil por lo menos a la gente de acá, porque pues también van a empezar otras dinámicas con la hidrovía, van a empezar otras dinámicas. Hay otra conversación, por ejemplo, sobre pues, con todo el turismo que van a traer estos proyectos. Yo quisiera trabajar como trabajan los bogas.